Buenos días y bienvenidos al lanzamiento del Sistema Integrado de Información de Derivados, que será presentado esta mañana aquí en el Banco Central de Chile y que corresponde a la primera infraestructura de mercado financiero que permitirá promover la estabilidad financiera y aumentar la transparencia de los mercados de derivados de tipo de cambio, tasas de interés e inflación, adoptando de esta forma las mejores prácticas y recomendaciones internacionales en la materia. Antes de comenzar, queremos mencionar que este evento está siendo transmitido por el canal oficial del Banco Central de Chile en YouTube, así que saludamos a todos quienes nos están viendo por esa vía. Para inaugurar oficialmente el lanzamiento de esta nueva infraestructura de mercado, damos la bienvenida a la presidenta del Banco Central de Chile, Rosana Costa. Hola, muy buenos días a todos los que están aquí presentes, a los que nos están viendo por el canal de YouTube. Es un gran día poder darle el pase a esta nueva infraestructura para el mercado financiero. Quiero dar especialmente la bienvenida también a Solange, que está acá, presidenta de la Comisión de Mercado Financiero, a Fernando Osornol, de Credit Corp Capital, que también nos va a acompañar en el panel que viene, a Gloria, al Consejo y a todas las personas que están aquí presentes. Quiero también aprovechar la oportunidad de agradecer el trabajo conjunto que se hizo entre el Banco Central, la CMF y la disposición y colaboración para entregar la información a la base de datos del sector privado, un trabajo que también requirió adaptar estándares y ponerse al día para hacer entrega de un flujo de información importante. La gran crisis financiera del año 2008 dio cuenta de la necesidad de fortalecer la regulación financiera y bancaria en general. En ese periodo surgían noticias sobre quiebras, fusiones de empresas, caídas de valoraciones de instituciones financieras, un significativo aumento de los impagos, todos elementos que alimentaban la percepción de una crisis de envergadura. En tanto, los reguladores en ese momento carecían de suficiente información para tener un diagnóstico completo respecto de las vulnerabilidades y los riesgos de contagio que podían estarse materializando. Esto puso de relieve un tema clave en la industria financiera: la regulación, la supervisión de las estructuras financieras vigentes a nivel mundial claramente eran perfectibles. Una de las lecciones relevantes en la crisis fue la diferencia de contar con infraestructuras de mercados financieros, tales como entidades de contraparte central, cámaras de compensación, para la mitigación de riesgos legales, operacionales y de contraparte entre entidades financieras. Este aprendizaje surge de la mayor resiliencia de los mercados y transacciones canalizadas a través de este tipo de infraestructuras respecto de aquellas que las carecían. Así, en 2009, los líderes del G20 asumieron 4 grandes compromisos con especial atención en aquellos derivados no listados o negociados fuera de bolsas organizadas, es decir, los denominados derivados OTC. Y estos compromisos eran la migración de este tipo de derivados a bolsas o plataformas electrónicas, compensación a través de entidades de contraparte central, mayores requerimientos de capital para derivados OTC compensados bilateralmente, y el desarrollo de registros de derivados en repositorios de transacciones como el que hoy día se presenta, se inaugura. En varios de estos aspectos se han realizado avances importantes en Chile en los últimos años. Se han desarrollado entidades de contraparte central y cámaras de compensación que canalizan una fracción relevante de los mercados de renta fija, renta variable y derivados. Además, la implementación de Basilea III en los años más recientes ha incentivado aún más al sistema bancario para compensar y liquidar los derivados a través de entidades de contraparte central, generando ahorros de requerimientos de capital respecto de transacciones bilaterales. En el caso particular del desarrollo de los repositorios de transacciones, el desafío
era la implementación de una infraestructura completamente nueva y no solamente incentivar el uso de las que existían previamente desde hace muchos años en los sistemas financieros más desarrollados. Los objetivos de esta nueva infraestructura correspondieron principalmente a aumentar los niveles de transparencia y promover la estabilidad financiera a través de la mitigación del riesgo sistémico. El consenso internacional respecto del rol de una mayor relevancia de las infraestructuras financieras en general, como respecto del objetivo de desarrollar estos repositorios, se formalizó el año 2012, cuando el BIS y IOSCO actualizaron los principios internacionales aplicables a las infraestructuras de mercado. Ellos definen una pauta en materia de base jurídica, buen gobierno, riesgo operacional, eficiencia, eficacia y divulgación de datos, entre otros aspectos. Estados Unidos, la Unión Europea, Hong Kong, México y Brasil, entre otros, implementaron nuevas regulaciones para estos mercados. Estados Unidos promulgó la ley Dodd-Frank, que requiere que las transacciones de derivados sean informadas a repositorios privados, supervisados por la Comisión de Bolsa y Valores y por la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos. Por su parte, la Unión Europea implementó la regulación de infraestructura de mercado europeo, que impone requerimientos similares a las entidades europeas, recayendo la función de supervisión en la Autoridad de Mercados y Valores Europeos. Es así entonces como nacen los repositorios de derivados como los conocemos hoy. Corresponden a una infraestructura de mercado en que se mantiene un registro electrónico de datos de esas transacciones y permiten entregar información relevante al supervisor y al público en general. El mercado global de derivados ha tenido una actividad creciente de acuerdo con los resultados de la reciente encuesta trienal del BIS. Las transacciones diarias de derivados de monedas, tasas a nivel global alcanzaron casi 11 billones de dólares en abril de este año, lo que se compara con menos de la mitad a principios de la década pasada, según ustedes pueden observar en la lámina que tienen en pantalla, donde están los promedios diarios de derivados de moneda y tasas de interés. En el caso de Chile, los mercados de derivados de tipo de cambio y de tasas de interés presentan también un alto dinamismo y niveles de actividad superiores a los del promedio de economías latinoamericanas y emergentes, como se ve ahí en la lámina. En particular, en tipos de cambio, los montos transados alcanzan 4,5 veces el producto en 2022, lo que sitúa al país en el sexto lugar entre las economías emergentes que respondieron a esa encuesta, donde hay una primacía bien llamativa en el gráfico de la derecha de los Emiratos Árabes Unidos. Después de eso viene un conjunto de países donde Chile ya se ubica en el lugar número 5, de los que van quedando después de los Emiratos Árabes. Y bastante por arriba de lo que se observa en las economías emergentes y de las economías latinoamericanas. En el mercado de derivados de tasas de interés, la actividad ha sido creciente, registrando transacciones anuales de algo más de 1 punto del PIB en abril del año 2022. Con ello, o con lo que la economía se ubica entonces en un quinto lugar en el ranking comparado con otras economías emergentes. El crecimiento en el volumen transado observado en los últimos años se explica por la mayor participación de los no residentes en nuestro mercado local. Esto está dado el interés en invertir en tasas locales, a lo que contribuyeron también cambios legales y regulatorios aplicados en los últimos años. Entre ellos, la flexibilización de la regulación cambiaria de parte del Banco Central, que ha favorecido su acceso a instrumentos de deudas locales a través de custodios internacionales, así como por el aumento de la participación de la deuda soberana chilena en el Government Bond Index para Emerging Markets del JP Morgan. Eso entonces es lo que estamos viendo en la lámina que ustedes tienen delante.
Pasemos un poco ahora a describir qué es lo que es este nuevo repositorio, este nuevo sistema integrado. En línea con el compromiso con la estabilidad financiera y los principios internacionales para las infraestructuras de mercados financieros, en el año 2019, en el Banco Central decidimos implementar este repositorio de derivados. En la misma línea, se creó una nueva regulación en el compendio de normas financieras que estableció que estas infraestructuras serían operadas directamente por el Banco Central y definió reglas de funcionamiento tales como quiénes tendrían acceso a la información, las entidades financieras participantes, la definición de los campos de información específicos que deberían ser reportados, entre otras. Cabe destacar que para desarrollar este proyecto, el banco tenía la ventaja de contar con experiencia compilando información sobre los derivados cambiarios. Sin embargo, no tenía acceso directo a información completa, ni tampoco información para otro tipo de derivados como los de tasas de interés. Para el desarrollo de este proyecto se estableció entonces una coordinación, como les mencionaba, con la Comisión para el Mercado Financiero, institución para la cual esta información entendemos especialmente valiosa en el cumplimiento de sus funciones de supervisión. El objetivo principal del repositorio son tres: aumentar la transparencia y la disponibilidad de información en los mercados, tanto para las autoridades como para el público en general, y de esa forma prevenir abusos de mercado como consecuencia de este aumento en la transparencia. Y tercero, promover la estabilidad financiera a través de una adecuada gestión de riesgo, tanto de las mismas instituciones financieras como de un monitoreo y supervisión efectiva por parte de las autoridades. El SID, entonces, permitirá disponer de nueva información y también de más reportantes. Se recopilará información de derivados de inflación, tasa de interés, renta fija, además del tipo de cambio. Hasta ahora solo era posible acceder a datos de precios de algunos de estos derivados, desconociéndose los montos, los participantes involucrados, con lo cual se carecía de antecedentes suficientes para un análisis más acabado de lo que estaba sucediendo en los mercados. Desde ahora, para cada transacción se podrá conocer día a día, junto con los montos negociados y las contrapartes involucradas, el activo subyacente, las fechas relevantes del contrato, la moneda, el calendario de flujos y el uso de los mitigantes de riesgo, entre otros. Por su parte, la CMF podrá acceder a información de operaciones realizadas por un residente, tales como los bancos, sus filiales, las corredoras de bolsa, las compañías de seguro, las administradoras generales de fondos y también el sector corporativo. Destacamos que la mayor cantidad de información proviene de un aumento significativo, como los decía, del número de reportantes, que llega a cerca de 130 entidades. El público también podrá acceder a estas nuevas estadísticas a través de un portal web con un desfase de 2 días. Allí habría información diaria de los participantes, los montos transados, los montos vigentes, los plazos contractuales de las operaciones. Mensualmente, esto se complementará con estadísticas sobre plazos residuales, posiciones vigentes de un universo más amplio de tasas de interés. Y también se amplía la frecuencia de las publicaciones de derivados sobre tipo de cambio por sector de contraparte, pasando desde la información mensual a la información diaria. Se entregarán también nuevos desgloses por pares de moneda, específicamente dólar versus peso. Complementariamente, va a haber información histórica desde enero del presente año. Los invito ahora a revisar algunos ejemplos del tipo de información que podremos obtener a partir de esta plataforma. Podemos partir por dimensionar el tamaño del mercado. En octubre, el stock vigente para los derivados de tipo de cambio, unidad de fomento y tasas de interés local, swap promedio cámara, es de 914.000 millones de dólares. Destaca la mayor participación de las transacciones de swap promedio cámara, con aproximadamente un 38% del total de las transacciones. Por su parte, la participación de derivados en UF y en dólares
se acercan al 30%. Su participación tampoco es baja dentro de este mercado. En términos de flujos, predomina el mercado de derivados de tipo de cambio con contratos pactados mayoritariamente a menores plazos, hasta 90 días. Ello por cuanto son utilizados para cubrir necesidades de liquidez y operaciones de comercio exterior. En el gráfico de la derecha se observa que predominan montos transados a menor plazo, lo que incide entonces en la mayor participación en términos de número de transacciones que vemos en el gráfico de la izquierda. En relación con los derivados swap promedio cámara nominal, estos son ampliamente demandados por inversionistas extranjeros y por empresas bancarias. Y en el gráfico que ustedes tienen en pantalla, mirado desde el punto de los bancos, podemos ver la importancia relativa de los no residentes en este mercado en relación a los residentes no bancos y al interbancario en tonos de rosado y celeste, estos dos últimos. Esta información diaria de flujos netos de swap promedio cámara permitirá analizar, por ejemplo, las expectativas de los agentes sobre los próximos movimientos esperados de la tasa de política monetaria y cómo incide el plazo en que se concentra la actividad de este mercado, especialmente en los días en que se conoce nueva información económica relevante. Por ejemplo, si revisamos qué hay detrás del movimiento de los no residentes señalados en el gráfico anterior, el 8 de noviembre, que es el día que se publica el IPC de octubre, con una sorpresa para el mercado, una inflación por debajo de lo esperado, se observó que los bancos aumentaron sus compras a tasa variable. De este movimiento se podría inferir que los agentes externos verían una mayor probabilidad de un expectativa recorte de tasa en los próximos meses, en la medida que aparecen realizando estos contratos de venta. Respecto del mercado de derivados UF pesos, la nueva información nos muestra que los principales participantes son el mercado externo, los bancos y los fondos de pensiones, quienes demandan cobertura de sus pasivos y activos en UF de manera de gestionar eficientemente su riesgo financiero. En el gráfico podemos ver entonces los montos transados en derivados UF pesos por cada sector de contraparte. El repositorio publicará los montos transados y vigentes para operaciones forward y swaps. Mientras que los swaps se usan principalmente con fines de cobertura, los forwards se usan preferentemente para negociación y a partir de estos últimos se pueden inferir entonces expectativas de mercado respecto de inflación esperada. En este caso, el volumen transado de los forward es superior al de los swaps, en lo que incide nuevamente el plazo promedio de las operaciones. En el gráfico de la izquierda vemos un flujo transado similar, sin embargo a la derecha vemos un stock de swap superior, lo cual explica entonces esta mayor duración. Finalmente, pasando al mercado cambiario, las nuevas series diarias del mercado spot y derivados por sector participante entregarán una visión más global y permitirán analizar la evolución de la paridad peso-dólar por agentes. Por ejemplo, en el mercado spot se puede observar que entre fines de febrero y marzo los fondos de pensiones vendieron dólares. Tras ello existe una reducción de sus inversiones en el exterior para ajustar la cartera ante un traspaso de afiliados desde los fondos más riesgosos hacia el fondo E, en un contexto de mayor incertidumbre producto de la invasión de Rusia a Ucrania. Y eso se puede observar en el gráfico, en la primera flecha hacia la izquierda. También podemos observar el periodo de intervención cambiaria, donde los bancos compran dólares al Banco Central, en la flecha más a la derecha. Y estos fueron en gran medida intermediados a empresas del sector real y corredores de bolsa, según se puede desprender de la misma información que sale del repositorio. Por su parte, en el mercado de derivados dólar-peso chileno, se puede ver una menor incidencia en la compra de forward por parte de los fondos de pensiones en la misma fecha de marzo del 2022, y destaca a su vez la venta de forward por parte del Banco Central durante la intervención cambiaria. Se aprecia además la activa participación de los no residentes en este mercado en ese periodo. Todas estas nuevas estadísticas
así como los antecedentes en materia de regulación y guía de apoyos para los reportantes, estarán disponibles en un portal web de uso exclusivo para esta infraestructura de mercado. Ahí están www.sit.cl. Y para facilitar el acceso a los datos, habrá un monitor diario de mercados derivados bancarios. Esta herramienta permitirá a los usuarios navegar a través de la información ya descrita de una manera amigable, crear gráficos personalizados y descargar las series históricas. En marzo iniciaremos la publicación de un informe trimestral con la descripción más detallada de la evolución de estos mercados, con foco en los cambios de tendencia y en los cambios estructurales posiblemente, si es que los hubiesen, además de presentar información que será de interés de analistas más especializados. Así, este lanzamiento es un hito que nos ubica en un lugar destacado dentro de las economías desarrolladas y latinoamericanas por la oportunidad, organización y acceso a la información, pero también representa desafíos. El primero será mantener la calidad de la información. Los instrumentos que se utilizan en estos mercados son versátiles, porque deben responder a los requerimientos de contrapartes y adaptarse a las permanentes modificaciones en las condiciones financieras, valorizaciones de mercado y a las garantías que se utilicen. Actualmente tenemos más de 700.000 registros de operaciones en el repositorio y este seguirá creciendo de manera significativa. El segundo desafío apunta a incorporar nuevos derivados, como los de renta variable y de productos básicos, así como ampliar el espectro de información de derivados de inflación y tasas de interés pactados en el mercado local entre agentes distintos de bancos y sus filiales. El tercero, y siguiendo la tendencia internacional, será incorporar esta información en los análisis de estabilidad financiera, en particular su uso en los test de estrés y análisis de riesgo de contagio. Antes de finalizar, quiero reiterar mis agradecimientos a la CMF por la colaboración de este proyecto, a Solange, que la tenemos presente con nosotros y que forma parte del panel que vamos a escuchar a continuación, y esperamos seguir potenciando esta relación pensando en un repositorio de transacciones de derivados siga avanzando en el cumplimiento de los objetivos. También a las instituciones financieras, a los inversionistas institucionales y empresas del sector corporativo por la colaboración, esfuerzo y recursos destinados para enviar los antecedentes requeridos por el banco. Ha sido necesario automatizar y mejorar procesos de gestión de información de derivados para cumplir con estos nuevos estándares. Por último, destacar el excelente trabajo en equipo que han tenido durante el desarrollo de este proyecto en la División de Estadísticas, de Política Financiera, la Fiscalía, la gerencia de tecnología del banco. Como ven, este es un trabajo conjunto que contó con la colaboración del sector privado, el cual nos permite terminar de manera exitosa esta nueva infraestructura para el mercado de capitales. El CIT nos deja mejor preparados como país para anticipar y enfrentar potenciales vulnerabilidades de los mercados de derivados al disponer entonces de mejor y mayor información. Desde ahora, toda esta información estará disponible para el análisis, un mejor conocimiento del funcionamiento de estos mercados, favoreciendo una oportuna gestión de portfolio y el manejo de los riesgos financieros. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias, Presidenta, por sus palabras de apertura. ¿Se escucha bien? Perdón. ¿Ahí sí? Perfecto. Gracias por sus palabras, Presidenta. Corresponde ahora dar paso al conversatorio que proporcionará un marco especial de análisis a esta actividad. Para ello queremos dar la bienvenida a Solange Bernstein, Presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero de Chile, y también aprovechamos de saludar a Fernando Ostornol, Managing Director de Derivados y Productos Estructurados de Credicorp Capital. Este espacio de conversación será moderado por Gloria Peña, gerente de la División de Estadísticas del Banco Central de Chile, a quien también aprovechamos de saludar.
Muchas gracias. Aprovecho de agradecer a todos los participantes, a la presidenta por sus palabras de bienvenida y, por supuesto, a Solange y a Fernando que nos acompañan. Y lo que queremos en este panel es profundizar respecto de los repositorios de derivados, básicamente sus ventajas, sus desafíos. Y para eso tenemos algunas preguntas que yo quería hacerle a los panelistas. Principalmente pensando que todo esto surge como parte de la crisis del 2008, en la cual muchos países se dieron cuenta que era necesario perfeccionar sobre todo la transparencia de estos mercados y implementaron mucha normativa, los países europeos, Estados Unidos, hubo varios países como Hong Kong, México también implementaron repositorios de derivados. Como mi primera pregunta o reflexión es, ¿hemos notado algún cambio desde la crisis del 2008 hasta estos días respecto a estas nuevas infraestructuras en el mercado internacional? La primera pregunta que quería hacerle a ambos. No sé, Solange, si quieres comenzar. Sí, muchas gracias en primer lugar por la invitación a participar de este lanzamiento, de esta infraestructura tan importante para nuestro mercado de capitales, nuestro sistema financiero. De hecho, es un anhelo que teníamos varios años atrás, ¿no? Con Gloria, este fue un tema que empezamos cuando yo llegué aquí al Banco Central, el año 2017, y cómo no recordar aquellas conversaciones entre CMF y Banco Central, donde estaba sentada yo al otro lado de la mesa, y donde esto era un sueño, ¿no? Y lo veíamos tan lejos. Y finalmente se llegaron a acuerdos para unir fuerzas y tener hoy día esta infraestructura y estar sentados aquí con un avance muy significativo que yo creo que va a contribuir hacia adelante y que esperamos que continúe desarrollándose. Desde el punto de vista entonces ahora de la CMF como reguladores, porque al final del día buena parte de la crisis financiera global dio cuenta de una debilidad que existía en el mundo regulador en términos de la información con la cual se contaba respecto del riesgo de contraparte. Qué es lo que estaba pasando justamente en el mercado de derivados y concentración de riesgo en determinadas instituciones. Y eso generó esta oleada de desconfianza, ¿no? Donde eventualmente algo que empieza de un tamaño menor va escalando y de pronto se vuelve una situación fuera de control. Y eso es algo que no se quiere que vuelva a ocurrir. Y en ese sentido, este tipo de infraestructura, la transparencia de la información son críticos y se ha avanzado muchísimo. Tal como lo dijo la presidenta, cambiaron los principios, el tema de la infraestructura, el tema de los intermediarios financieros no bancarios, fueron como los dos temas. No solamente se avanzó en la regulación bancaria, donde hoy día tenemos una banca que efectivamente es más solvente a nivel global, sino que también se le puso mucho más foco a lo que son los intermediarios financieros no bancarios y a las infraestructuras. Y yo creo que eso es un avance muy relevante y que justamente dio cuenta en aquella época donde las CCP reaccionaron bien, o sea, se valoró el que donde había infraestructuras robustas, las cosas funcionaron mejor que donde no las había. Y yo creo que hoy día estamos en una mejor posición en ese sentido y la relevancia que se le dio a esto, como a la CCP, los principios, y en Chile se ha avanzado, ¿no? Y tenemos hoy día también principios que se han ido cumpliendo, tampoco fue fácil. Costó su tiempo el poder cumplir con los principios. Ahí esto fue reflejado en los informes de estabilidad financiera también, donde fuimos dando cuenta de esos avances de principio acá en el Banco Central. Y para nosotros como reguladores, supervisores, sin duda el contar con este tipo de herramientas hoy día es muy importante. Gracias. Muchas gracias también por la invitación, más del mundo práctico, digamos, del mundo de los derivados. Y personalmente, bueno, también partícipe quizás de los inicios de este proyecto. Me tocó venir acá a hablar justamente de derivados, de los distintos productos que operaban en el mercado chileno en esos años. Estamos hablando de unos 5 o 6 años atrás. Así que muy contento de ver que esto llega a puerto y que hoy día ya tenemos un repositorio bastante robusto. Siempre hay oportunidad de mejora, lo hemos venido conversando con los equipos, pero creo que es un gran avance para el mercado chileno. Y efectivamente, como ya explicaba Solange, la crisis subprime levantó un montón de problemas de este negocio en particular, o de estos productos en particular. Productos que se transaron y escalaron, digamos, desde principios de los 80, donde fueron los primeros swaps, digamos, hasta el año 2005, 2006, 2007, donde, ¿no es cierto?, producto de manejo monetario, tasas muy bajas, acceso a capital muy fácil, digamos. Vimos una explosión de estos productos, vimos rehipotecas de activos, digamos. No sé si se acuerdan los famosos CDOs que apalancaban una vez, 2 veces, 3 veces el mismo activo y bueno, llega ¿no es cierto?, un alza de tasa de interés producto de la FED y cae el precio del activo subyacente real, que eran
¿no es cierto?, el valor de las propiedades, digamos, y genera este efecto en cadena. ¿Qué pasó? Bueno, y no va a dar una clase acá, ni mucho menos, pero lo que pasó fue que no había una regulación, no había una transparencia. Se sabía que el mercado OTC, over the counter, era por mucho más grande que el mercado regulado por bolsa, y lo que vimos realmente, ¿no es cierto?, fue todas esas interconexiones, más que nada desde el punto de vista de efecto riesgo de contraparte, que estaban absolutamente descontroladas. Entonces vimos efecto en cadena, la caída de Lehman Brothers por un lado, con todos sus coletazos, ¿no es cierto?, y luego AIG, que fue otro de los grandes, ¿no es cierto?, usuarios o proveedores de liquidez en el mundo de derivados, en ese caso derivados de crédito en particular, y claramente ahí hubo necesidad de intervenir. Y ahí, bueno, aparecen estos CCPs, digamos, donde obliga a los distintos players o jugadores de estos mercados a transar estos derivados OTC a través de un organismo central. ¿Qué permite eso? Disminuir, ¿no es cierto?, las interrelaciones y mejorar el manejo de riesgo contraparte y obviamente disminuir la posibilidad de un riesgo sistémico. Entonces creo que eso lo tomamos en nuestra economía. Obviamente nosotros todavía estamos años más atrás en el mundo o digamos en cuanto al desarrollo de este tipo de producto y mercado, pero como me explicaba, ¿no es cierto?, la presidenta del Banco Central, es bastante impresionante cómo estamos en términos de volúmenes y liquidez con respecto a otros países emergentes. Entonces, creo que esta iniciativa del Banco Central de transparentar este mercado que tiende a ser oscuro, creo que es de un inmenso valor agregado, tanto para controlar la posibilidad de riesgo sistémico en nuestra economía, ¿no es cierto?, a raíz de algunos eventos crediticios, y como hemos visto a la fecha, toda esta volatilidad de tasas de interés en el mundo, riesgos geopolíticos, hemos empezado a mirar mucho más digamos, efectos crediticios que por muchos años en Chile no veíamos. Vemos quiebras en algunos sectores en particular, ¿no es cierto? Y eso obviamente genera efecto en el mundo, digamos, financiero a través de los derivados y a través del riesgo crédito. Entonces, contar con este repositorio creo que va en esa línea de transparencia, por un lado, de un mercado que tiende a ser oscuro, que tiende a ser, quizás, a pesar que hay mucho desarrollo, todavía poco comprendido por muchos actores del mercado financiero, principalmente usuarios finales, más en el mundo corporativo, y por otro lado, ¿no es cierto?, mitigar este riesgo de contagio. Así que creo que, bueno, felicitaciones, y creo que vamos en la dirección correcta. Yo creo que hay mejoras para hacer sin duda, pero creo que es un gran aporte, principalmente por los bancos, que parte de esto, ¿no es cierto?, que es donde está el grueso del volumen, pero también, como explicaba Solange, los no bancarios, que han ido creciendo principalmente con derivados con el mundo más privado, banca privada. Entonces ahí también hay otro foco de actividad que no se transparenta aquí todavía, pero en el futuro va a estar. Gracias. Quizás más específico, la primera pregunta era un poquito más genérica, pero pensando desde el punto de vista de la CMF o el punto de vista del mercado, ¿cuáles serían los principales beneficios y quiénes son los que se benefician más? Porque obviamente en todos estos proyectos obviamente también hay, como tú bien dices, desafíos. También hubo costos para implementar todo esto, todo lo que significó. Igual como recordábamos acá, nos hemos demorado bastantes años, no era una tarea fácil, pero creo que entonces me gustaría también conocer un poquito más en detalle quiénes son los principales beneficiados y cómo a la CMF esto lo beneficia más en particular, y lo mismo a los privados. Bueno, para nosotros como reguladores y supervisores, bueno, lo que mencionábamos en la primera parte, ¿no?, de que efectivamente es un gran avance y es parte de los principios internacionales. Pero hay que entender que cuando tenemos este tipo de mercado, tenemos operaciones que son de gran tamaño, tenemos complejas, o sea, gran tamaño, complejas, con altos riesgos de contraparte, como aquí se mencionaba hace unos minutos, y con interconexiones que transforman riesgos en riesgos sistémicos muy rápidamente. Por lo tanto, el contar con información, como lo manifestó la presidenta acá, en primer lugar, el primer beneficiado es el ecosistema completo, porque nos permite monitorear riesgos de tal manera de contenerlos. Cuando tenemos vulnerabilidad, lo importante es poder visibilizarlas rápidamente, tomar acciones de mitigación. Porque este tipo de riesgos son exacerbados, los inherentes a este mercado son exacerbados cuando hay falta de transparencia, ¿no? Y entonces es importante esta herramienta que permite entregar transparencia, poder monitorear esos riesgos. Por lo tanto, el primer beneficiado es el ecosistema completo. Después tenemos a los supervisores como nosotros, ¿no?, en que efectivamente es una fuente de información adicional que nos permite de alguna manera conectarla con otras fuentes de información con las que nosotros contamos hoy día para poder hacer nuestra labor de fiscalización de la gestión de riesgo de las entidades bajo nuestra supervisión. Por lo tanto, es una fuente de información adicional
que llega a completar de alguna manera nuestra mirada cuando observamos la gestión de riesgo de las entidades bajo nuestra fiscalización. Para el mercado, también, y ahí eventualmente se va a comentar un poco más, ¿no? Pero para el mercado también consideramos que es bien importante, ¿no? Porque también tenemos un beneficio directo hacia el mercado en términos de la transparencia de la información, de poder entender dónde están los riesgos, poder tomar decisiones de inversión con mejor información. Y eso sin duda también ayuda y evita abusos, como lo dijo también la presidenta hace unos minutos atrás, y de esa manera entonces podemos tener todos mayor confianza al momento de operar en este mercado con la transparencia que entrega esta información. Además de una serie de reportes que hoy día están disponibles, que permiten hacer un análisis más amplio del mercado, no solamente entonces de la gestión propia y de las decisiones propias, sino que además una serie de reportería que esperamos que vaya avanzando y que en ese sentido va a contribuir también a información al mercado en general de cómo esto va evolucionando. Muy interesante. Yo creo que el punto de vista del mercado es sumamente útil. Como comentábamos anteriormente, es un mercado que tendía a ser bastante oscuro, digamos, poco transparente, no se sabía mucho quiénes eran los actores relevantes. Y como explicó Rosana en la presentación, y es bastante notable ya hace algunos años a la fecha, la importancia de los bancos globales que no tienen presencia en Chile o que tienen pequeña presencia en Chile como actores relevantes del mercado derivado. Lo vimos en el mundo de swap cámara nominal, digamos, donde expresan visión con respecto a los siguientes movimientos, ¿no es cierto?, justamente del Banco Central y de la estructura de tasas en general, de una manera obviamente sin fondeo, obviamente no pasando por el mercado cambiario, entonces bastante más ágil que quizás comprando deuda directa, tanto soberana como corporativa, donde se ha habido también muchas mejoras, pero claramente hay un poquito más de fricciones versus entrar en un contrato promedio cámara con una entidad bancaria chilena full colateralizada y muy sencillo de ejecutar. Entonces, creo que desde el punto de vista de mercado, muy importante entender la estructura del mercado. Si es un banco relativamente pequeño de la plaza, por ejemplo, antes de tomar decisiones de trading, va a entender que tiene una ventaja no competitiva versus players internacionales donde los flujos son más grandes, el acceso a la información es mucho más potente. Entonces ayuda a alguien más chico a entender dónde jugar, qué nivel de posiciones tomar y quizás ayuda también un poco a controlar el riesgo local, sistémico local. Me parece interesante por esa línea más de análisis de estructura del mercado. Después para el mundo corporativo, que son una parte importante de los usuarios finales y reales de estos instrumentos, que no es necesariamente trading, sino más bien parte de sus políticas de mitigante de riesgo. Muy importante ver qué está haciendo su sector. O sea, no ser el único que está tomando una cobertura en un sector donde quizás están todos abiertos y lo deja el peor, lo deja quizás más expuesto que no haber hecho un hedge. Entonces creo que es muy importante dentro del mismo sector entender qué está haciendo su competencia, si la competencia está cubriendo o no está cubriendo. Entonces me parece un valor agregado importante ahí. La banca obviamente tiene mucha más información, pero creo que también le permite hacer análisis de impacto, de rendimiento de su portafolio, de cómo están su parte más comercial para poder evaluarla, dado los volúmenes que esto nos entrega. Entonces creo que tiene un sinfín de beneficios. Y obviamente uno de los más importantes, del lado más del regulador, digamos, es entender esta estructura de mercado, estos volúmenes, ver también qué entidades tienden a estar más colateralizadas que otras para ver el riesgo sistémico. Y por último, yo creo que también es importante el efecto liquidez que ocurre producto de derivados que hoy día, que antiguamente eran bajo línea de crédito, hoy día son con colaterales diarios. Entonces, dependiendo cómo se mueven las variables macro, de repente podemos tener un sector posteando colateral de manera muy agresiva y eso obviamente en una economía no tan grande tiene un impacto en la liquidez, por ejemplo, moneda extranjera. Por ejemplo, dar un ejemplo concreto, las compañías de seguro, ¿no es cierto?, que generan activos sintéticos comprando bonos en dólares o en euros en todo el mundo y los swapean a UF, ¿cierto? Cuando tienen el movimiento, que es vender dólares, digamos, cuando tienen el movimiento contrario del tipo de cambio, ¿qué les pasa? Tienen llamadas de margen, tienen que levantar moneda extranjera para poder postear el colateral, apretando justamente la liquidez dólar en el mercado chileno. Entonces, son cosas medias técnicas aquí, pero que tienen efecto y que se pueden deducir y anticipar si vemos que hay una gran proporción de las compañías de seguro, en este ejemplo, operando de esta manera. Entonces, yo creo que ahí se me ocurren estas, yo creo que pueden haber muchas más, pero hay varios beneficios muy concretos de contar con un repositorio, con un día de LAC que es fantástico. Hablábamos ahí con un socio antiguo que tenía
que nosotros miramos la posición de cambio de los extranjeros, pero claro, con un lag por ahí de 2 semanas, que igual era útil para entender los flujos y el movimiento dólar, que a veces uno decía, pero ¿cómo? Si, no sé, el cobre está subiendo, ¿por qué está pasando esto en el tipo de cambio? Entonces está subiendo el dólar, digamos, no debería ser bueno. Y ahí vemos que los players globales, extranjeros, también tienen su accionar, digamos, y afectan claramente los precios locales. Siempre hablamos de los beneficios, o sea, yo creo que esa es la idea, buscarle las ventajas, pero también siempre hay costos de implementar estos sistemas. Y también queríamos conocer un poco más la experiencia. Nosotros como banco les mandamos todo. Hicimos un periodo de marcha blanca, mandamos los nuevos requerimientos, con harta información nueva, y me imagino que también implicó todos unos cambios al interior de los reportantes, no solamente los bancos, sino que nuevos reportantes que nosotros no teníamos antes, como las compañías de seguro. Bueno, las corredoras ya no estaban reportando, pero hay información nueva. Entonces quería un poco también que pudieras compartir, Fernando, esa parte, porque también, como decía la presidenta en su presentación, también quizás significó algunas mejoras en estándares, subir algunos estándares que tenían antes. Un poco, si nos pudieras compartir un poco más. Totalmente, y aquí hablo más por mi experiencia de los últimos años en una entidad, en un banco de inversión y corredora de bolsa, más que un banco propiamente de la plaza, y parto por los sistemas. En general, las corredoras medianas, más chicas, no se maneja un sistema único, ¿no es cierto?, centralizado, donde se maneja el riesgo, las posiciones. En general, quizás un sistema de la Bolsa de Comercio, apoyado por sistemas más in-house, digamos, desarrollo de macro Excel y todo. Entonces, uno de los grandes desafíos que por lo menos a nosotros nos ha tocado experimentar fue la consolidación de la información para poder reportar. Creo que el periodo Marcha Blanca fue una muy buena iniciativa porque había que preparar estas corredoras más pequeñas, digamos, con sistemas por ahí menos robustos, si se quiere, o menos integrados que un banco mediano o grande de la plaza. Entonces, lo que nos ha tocado primero es, obviamente, educar a los equipos, consolidar sistemas distintos para poder generar la información. Entonces ha sido un desafío, pero yo creo que vale la pena. O sea, sin duda vale la pena y internamente que nos obliga, obviamente, a llevar un orden mucho más grande. Entonces tiene una externalidad positiva, que es que las posiciones también de las corredoras se van a llevar de manera más ordenada, solamente porque obviamente para poder reportar al Banco Central tú vas a tener que consolidar esa información y no tenerla en sistemas aislados. Entonces me parece que tiene, por lo menos hablo por nosotros, ese tipo de desafío. Entonces, capacitar gente por un lado y integrar sistemas para poder generar la información adecuada para poder reportar. Eso ha sido nuestro challenge más grande. Y ya que estamos hablando de desafíos, pensando en los desafíos futuros, no sé, Solange, compartir un poco los desafíos futuros que tú ves en la CMF para poder utilizar mayormente esta información, o qué información a ustedes también les gustaría que nosotros fuéramos incorporando en este repositorio, porque hay que aclarar que a pesar de que llevamos muchos años con el proyecto, este es un primer paso. Tenemos mucha información que estamos recibiendo y que tenemos que preocuparnos, como dijo la presidenta, de la calidad antes de compartirla con ustedes. Y como digo, eso no es un trabajo menor, porque estamos hablando de muchas transacciones y como son tan oportunas, tenemos que tener sistemas muy automatizados para poder verificar la calidad. Entonces vamos a ir de a poco también. No nos vamos a demorar tanto como los 5 años que nos hemos demorado ahora, pero sí vamos a tratar de ser súper responsables respecto a la información que les vamos a ir entregando. Pero quisiera igual saber un poco lo que a ustedes les gustaría que nosotros pudiéramos incorporar, incluir quizás con mayor premura y además los desafíos que ustedes tienen como para empezar a usar esta información. Sí, gracias. Efectivamente, esto es un avance de paso a paso, ¿no? Porque al final del día el sistema va a ser tan bueno como la calidad de la información que nos entrega. Y en ese sentido, el esfuerzo que se hace desde el sector privado, sin duda que se agradece, porque si no, la verdad es que es un esfuerzo que no va a rendir los frutos que todos esperamos que rinda, porque si la calidad de la información no es suficientemente buena, al final no va a cumplir, simplemente. Así que en ese sentido agradecer ese esfuerzo, que entendemos que ha sido un costo importante, no solamente para el Banco Central, para nosotros como CMF, sino que para todas las entidades bajo nuestra regulación, supervisión, que van poblando esta gran base de datos, ¿no? Y en ese sentido, uno de los primeros desafíos es justamente mantener esa calidad y el poder avanzar. Antes de avanzar efectivamente a tener más información, tenemos que asegurarnos que la calidad de la información que hoy día está sea suficientemente buena. Hoy día se llega a un punto que estamos en las condiciones, ¿no? El Banco Central, CMF, de decir sí, esto se lanza, pero es un esfuerzo permanente. Entonces yo creo que ese es un primer desafío en el cual es un esfuerzo que no termina acá, sino que continúa.
Y no ha sido fácil, ¿no? Todos sabemos quienes hemos gestionado información en Gloria más que nadie, que le toca todos los días, ¿no? Parte de su tarea, el que hay que validar esa información. Esa es la primera puerta de entrada, es el Banco Central, donde hace la serie de validaciones, pero después nos llega a nosotros y cotejamos con otros sistemas y nos vamos dando cuenta de que eventualmente esto no funciona y han recibido algunas comunicaciones nuestras, algunos, de que tenemos que ir mejorando esa calidad de información. Y eso no hay que perder el pulso respecto de aquello. Y en términos de información adicional, bueno, acá la presidenta incluso comentó ya algunas cosas que se van avanzando. Sumaría aquello, información en temas de colaterales, mayor granularidad de información de colaterales y de valoración, que yo creo que esos son dos grandes temas que para nosotros son importantes, en los cuales creemos que se puede continuar avanzando y que nos va a permitir, por un lado, hacer una mejor supervisión de la gestión de riesgo y, por otro, calibrar nuestra normativa, porque también muchas veces necesitamos información cuando emitimos una norma, la norma se diseña y para poder diseñar esas normas también se requiere de información, o sea, no solamente para el monitoreo, para la fiscalización, sino que el diseño de nuestra normativa también requiere de información para que efectivamente las métricas que estemos ahí acordando, riesgo crédito, riesgo mercado, tengan justamente una base sólida y un análisis que nos permita calibrar esa regulación de manera de controlar los riesgos y no ser excesivo, ¿no? Porque al final del día, si ponemos una regulación que va más allá de lo que realmente se requiere para contener, mitigar riesgos, inhibimos eventualmente el desarrollo de mercado, posibilidades de cobertura, etcétera. Entonces, esa calibración de la normativa también es un frente que creemos que es importante y que en la medida en que esta información se vaya enriqueciendo, en términos de su granularidad, en los otros temas como de colaterales, valoración, nos va a permitir también avanzar en esa dirección. Perfecto. En el caso del... Sí, yo complementaría a Solange. Yo creo que sí, efectivamente eso de un valor agregado, o sea, la parte de precio, ¿no es cierto? Y métricas de colaterales creo que es clave. Y obviamente es un desafío grande en un mercado que todavía, a pesar que lo vimos, ha crecido muchísimo, sigue siendo relativamente ilíquido. Yo creo que desafíos son, bueno, incorporar las entidades no bancos, digamos, creo que eso está en el plan, digamos, de desarrollo. Es bien importante para también cuantificar cuánto es ese sector, cuánto ha crecido ese sector. Creo que también ayuda bastante a complementar el panorama completo en cuanto al mercado de derivados. Y después en cosas más tipo higiénicas, yo creo que, a ver, la pandemia nos ha obligado a muchos a trabajar, digamos, desde la casa, viajando, qué sé yo. Entonces, llevar esta plataforma, que la estuve mirando, ¿no es cierto?, en detalle, llevarla a sistemas un poquito más responsive, quizás apps y cosas así, es más de detalle, pero yo creo que a la larga, si vamos modernizando, ¿no es cierto?, al banco, digamos, la base de datos está espectacular y sin duda va a seguir creciendo, pero también la usabilidad creo que es bien importante de cara a que los distintos agentes, traders, gerentes de riesgo, gerentes de la mesa, más del mundo privado, digamos, puedan acceder a esto de forma fácil, amigable y no necesariamente sentado en un computador. Detalles, digamos, para mejorar por una idea ahí. Pero yo creo que en general súper bien, el 80-20 yo creo que está absolutamente logrado, viendo los volúmenes y viendo un poco la actividad de bancos con los distintos players, y lo demás ya son mejoras. Y en cuanto a otros derivados, que creo que por ahí lo conversamos, ¿te acuerdas? Y me preguntaste, yo creo que este mercado ha ido madurando muchísimo, todavía claramente nos falta profundidad para poder ir un poco más allá. Yo también creo que la crisis subprime puso un poquito de freno a las cosas más exóticas, más sofisticadas, y creo que de nuevo, entre los swaps, los forwards, ¿no es cierto?, en sus distintas modalidades, digamos, cubrimos realmente el 90% de las necesidades del mundo real, pero sin duda que hay todo un mundo en las opciones, ¿no es cierto?, y en algunos otros derivados un poco más específicos que también aportan, y el día de mañana sería muy interesante quizás partir por las opciones de FX, de tipo cambio, que son las más líquidas, y de ahí ir creciendo hacia los otros, como de nuevo, una iniciativa de crecimiento, quizás no inminente ahora, pero para los años que vienen. De todas maneras. Bueno, esto era el panel. Queremos, si alguien tiene algún comentario, sugerencia, consulta, también podemos dar un par de preguntas. Teníamos previsto hasta las 10:30 esta parte de la presentación. Así que si alguien quisiera comentar o sugerir, igual lo que les quiero contar es que nosotros vamos a seguir difundiendo esto. Obviamente vamos a seguir presentándoles más detalles porque aquí hay mucha información. Y obviamente tampoco hay la oportunidad para explicarles todo lo que hay, pero creo que es bueno que mantengamos contacto y recibir sugerencias por parte de ustedes también. Creo que eso es súper útil para poder realmente que esto sea útil y lo usen activamente. Así que no sé si alguien quisiera hacer algún comentario o sugerencia.
Matías. Muchas gracias, Gloria. Gracias también al Banco Central. También estuve presente en los inicios de este proyecto. Son hartos años en vías pasadas, así que agradecerles también el esfuerzo. Soy testigo además, por el lado de la banca, de los contactos que han tenido con las distintas instituciones. Hemos tenido al menos 2 reuniones grandes, más otra serie de reuniones técnicas. Bueno, soy consciente además de los impactos que ha tenido en el desarrollo de los bancos. Esto compite con otros proyectos que los bancos tienen regularmente, digamos, tanto por el regulador como por otras entidades como impuestos internos y otras necesidades más que se generan, en particular post la pandemia. Hemos tenido harto desafío. Pero pese a todos estos desafíos, la verdad es que este proyecto se ha llevado a puerto con bastante suavidad en términos de los impactos. Se ha respetado el trabajo de los equipos bancarios, que es re importante, que han estado tensionados, como les decía. Y por supuesto que hay mejoras, como decía Fernando, las comparto plenamente en términos de cosas que se pueden ir visibilizando más hacia adelante, en campos, data, usabilidad, interfaces. Y por supuesto también ver cómo vamos integrando los nuevos productos, opciones, en un roadmap que sea también fácil para poder adaptar. Sin duda yo creo que el avance que sigue es incorporar el mundo no bancario, todo lo que está fuera de ese perímetro, que está bastante bien consolidado. La banca tiene buenos sistemas en general. Los OTC, la gracia es que hay buenos precios, pero hay muy poca información de volumen, y esto visibiliza esa parte opaca que estaba históricamente en el mercado. Así que felicitaciones de nuevo al equipo del Banco Central por esta iniciativa. Gracias, Matías. No sé si habrá alguna otra sugerencia o consulta. Y de no ser el caso, bueno, agradecerle, ¿verdad?, por la participación activa hoy día, por todo lo que significa el reporte que nos entregan diariamente. Vamos a mantener contacto con ustedes, y cualquier sugerencia que nos quieran hacer a futuro estamos disponibles. En la página web está toda la información y estamos disponibles como para seguir trabajando en conjunto. Así que muchas gracias, Solange, muchas gracias, Fernando, al Consejo que nos acompaña, y bueno, este es un camino que estamos comenzando, así que muchas gracias por todo. Hemos llegado al final de este lanzamiento del Sistema Integrado de Información de Derivados. Agradecemos a todas las personas que nos acompañaron a través de YouTube, y también damos las gracias a los destacados panelistas que participaron en esta ceremonia.